Elena, con las manos temblorosas y la frente perlada de sudor frío, se vio forzada a ayudar desesperadamente a Leonor, la prometida de don Ricardo, a dar a luz un bebé en el suntuoso suelo de mármol del gran salón. El lujo desmedido, los tapices persas y las esculturas clásicas, que horas antes reflejaban la calma opulencia de la mansión de la Vega en las Lomas, ahora eran testigos mudos de un parto improvisado y salvaje. Don Ricardo de la Vega, imponente incluso en su pánico, observaba la escena desde el umbral. Su rostro de millonario calculador desfigurado por un horror gélido que pugnaba por mantener la compostura. Cada puja de Leonor era un eco de su propia reputación desmoronándose, y el aire se espesaba con una tensión insoportable. Un grito ahogado de dolor se mezcló con un gemido primitivo de vida, rompiendo la tensa y casi irrespirable quietud que el dinero no podía comprar ni acallar. La alfombra de seda se manchaba con el ineludible rastro del nacimiento, un contraste brutal con la pulcra inmaculada que Elena, la fiel empleada de hogar, siempre se esforzaba por mantener. Leonor, pálida y exhausta, se aferraba a la mano de Elena, sus uñas marcando la piel curtida de la mujer, mientras su respiración se volvía cada vez más errática. Don Ricardo, un hombre acostumbrado a que sus problemas se resolvieran con una llamada y un cheque, parecía petrificado, incapaz de apartar la mirada de la realidad que se desplegaba ante sus ojos. Una realidad cruda y desafiante, que su fortuna no podía esconder bajo ninguna alfombra. La dignidad de su linaje, su intachable imagen pública, todo pendía de un hilo tan frágil como la vida que estaba por nacer. Una vida que prometía desenterrar secretos guardados bajo 7 llaves, desvelando una farsa que nadie en la alta sociedad mexicana imaginaba. Un último y desgarrador alarido de Leonor precedió al llanto agudo y desamparado de un bebé, que resonó en el vasto salón como una campana de alarma. Elena, con sus manos empapadas de sangre y líquido amniótico, recibió al diminuto ser que se abría paso al mundo con una urgencia desgarradora. Era una criatura frágil, completamente indefensa, cuyo primer aliento marcaba el inicio de una existencia envuelta en una red de engaños que superaban la imaginación más retorcida. La empleada, con una mezcla de piedad y profesionalismo, cortó el cordón umbilical con pulso firme, sus ojos fijos en la pequeña vida que sostenía. Por un instante, el caos se detuvo. Solo existía el tembloroso cuerpo del recién nacido y la mirada protectora de Elena, una mujer noble cuyo corazón latía con la fuerza de la lealtad y la intuición, presentimiento una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Elena acunó al bebé contra su pecho, envolviéndolo en una manta de cachemir que había arrebatado de un sofá cercano. El calor del diminuto cuerpo se irradiaba hacia ella, un calor que contrastaba con el gélido ambiente de la mansión y el pánico latente. Sus ojos, acostumbrados a la minuciosa observación del hogar, se detuvieron en un detalle insignificante pero profundamente perturbador. Un pequeño lunar en la espalda baja del recién nacido. Era una marca diminuta, apenas visible, pero el corazón de Elena dio un vuelco salvaje. Había visto ese lunar antes, muchas veces, grabado en su memoria como un sello imborrable. El miedo, su gran debilidad, se desvaneció por un instante, reemplazado por la certeza helada de una revelación que desafiaba toda lógica. ¿Sería posible que lo que sus ojos le mostraban fuera realmente cierto, o su mente le estaba jugando una cruel pasada? La verdad le golpeó con la fuerza de un rayo, paralizándola en medio del fastuoso salón. Aquel lunar, aquella pequeña imperfección, era idéntico al que tenía su difunta hermana Sofía. No había error, no podía haberlo. Las piezas del rompecabezas más doloroso de su vida se unían con una precisión brutal. El bebé no era de Leonor, era el hijo de su amada Sofía, y, con una certeza aún más escalofriante, don Ricardo de la Vega, el millonario insensible, era el padre biológico de su sobrino. Leonor, la prometida que yacía exhausta en el suelo, había fingido el embarazo, una farsa elaborada para asegurar su posición y la codiciada herencia, tejiendo una red de mentiras sobre una vida inocente. El engaño era monstruoso, y Elena, con el frágil recién nacido en brazos, sintió como el mundo, la única estabilidad que conocía, se resquebrajaba bajo sus pies, exponiendo una herida que
creía cerrada para siempre. Don Ricardo, que había permanecido en un estado de estupefacción controlada, se acercó con pasos firmes pero vacilantes, sus ojos buscando respuestas en el rostro de Elena. Vio el pánico reflejado en sus pupilas, la verdad tácita que ella aún no se atrevía a pronunciar en voz alta, pero que ya gritaba en su mirada. Su rostro, antes desfigurado por el horror del parto, ahora se transformaba en una máscara de cálculo frío y desesperación. No era el miedo por el bebé que lo consumía, sino el pavor a un escándalo que desmoronaría su reputación intachable, el imperio de mentiras cuidadosamente construido durante décadas. Cada respiración del recién nacido era un tic-tac para una bomba a punto de estallar. Y él, el todopoderoso don Ricardo, se dio cuenta de que esta vez, el dinero quizás no sería suficiente para comprar el silencio y la invisibilidad del problema. Leonor, apenas capaz de hablar, levantó una mano temblorosa hacia don Ricardo. «Ricardo, por favor, arréglalo», susurró con la voz quebrada por el agotamiento y el terror. Sus palabras eran un eco de la farsa, una súplica implícita para que él, con su poder y su fortuna, hiciera desaparecer las consecuencias de su engaño. Elena apretó al bebé contra sí, una punzada de desprecio por Leonor mezclándose con la rabia por la memoria de Sofía. ¿Cómo pudo ser tan cruel, tan calculadora, para urdir un plan tan abyecto sobre la vida de un ser inocente y la memoria de una mujer que ya no podía defenderse? La dignidad de los vulnerables chocaba con la bajeza de los poderosos, y Elena sentía que debía proteger esa pequeña vida, cueste lo que cueste, contra la oscuridad que ya la rodeaba. El millonario, recomponiéndose con una frialdad escalofriante, alzó la voz, sus órdenes resonando en el vasto salón como latigazos. «Seguridad, abogados, nadie debe saber esto, ni una palabra», bramó, activando la maquinaria implacable de su poder para controlar la narrativa y silenciar la verdad. Elena sintió el peso de sus palabras, la amenaza velada en cada sílaba. Era una batalla desigual, una mujer de hogar contra un imperio, pero el pequeño ser en sus brazos le daba una fuerza que nunca antes había conocido. Sus ojos se encontraron con los de don Ricardo, una chispa de desafío en la mirada de la empleada, mientras el hombre marcaba los números de sus abogados con una determinación férrea. ¿Te conmueve esta historia de injusticia y valor? Deja tu like y suscríbete. Seguimos, porque lo que viene te dejará sin aliento. Elena, todavía con el bebé aferrado a su pecho, sintió la inmensa distancia social que los separaba, una brecha abismal que el dinero había creado. Él, el señor de la mansión, dictando sentencias con la seguridad de su fortuna. Ella, la empleada, cuya lealtad era su única riqueza. Pero en ese momento, su dignidad, el amor por su hermana y la promesa silenciosa al pequeño eran un escudo inquebrantable. «Este niño merece la verdad, señor», pensó, sus labios apretados en una línea fina. Las órdenes de don Ricardo no podían apagar la llama de la justicia que ardía en su interior. Él podía poseer palacios y fortunas, pero ella poseía la verdad. Y eso, lo sabía, era un poder mucho más grande, uno que ninguna cantidad de dinero podía comprar o silenciar, sin importar lo mucho que él lo intentara con su vasta influencia. Don Ricardo se acercó a Elena, su voz descendiendo a un tono confidencial, apenas audible, pero cargado de una autoridad implacable. «Elena, conozco tu situación. Sé lo importante que es tu empleo. Te pagaré lo que quieras, la cantidad que pidas, para que esto, y tú, desaparezcan de nuestras vidas. Olvídate de lo que crees haber visto». Su mano, fría y segura, extrajo un fajo de billetes de $100 de su bolsillo, como si el dinero fuera la solución mágica para cualquier problema, incluso para la verdad más incómoda. Elena miró los billetes, luego al bebé, y un profundo desprecio se dibujó en su rostro. Para él, una vida, una familia, la memoria de Sofía, eran solo una transacción, un precio a pagar para mantener su fachada perfecta y el oscuro secreto enterrado bajo la alfombra de su opulencia. Elena no se movió, ni siquiera parpadeó. El olor a perfume caro y a poder que emanaba de don Ricardo le pareció asfixiante. «Señor de la Vega, no es cuestión de dinero», dijo con una voz sorprendentemente firme, que resonó en el silencio del salón. El bebé, ajeno a la tensión que lo rodeaba,
Suspiró en sus brazos. Un pequeño gesto que reafirmó la determinación de Elena. ¿Cómo podría traicionar la memoria de Sofía, su propia sangre, por unos cuantos billetes? Su lealtad no tenía precio, y su corazón noble se rebelaba contra la bajeza de la propuesta. El miedo a perder su empleo, a la inestabilidad, aún persistía. Un susurro inquietante en el fondo de su mente. Pero la imagen de Sofía y la inocencia del bebé le daban la valentía necesaria para enfrentarse al hombre más poderoso que conocía, aún sabiendo las terribles consecuencias. El rostro de don Ricardo se endureció, la máscara de frialdad reemplazando cualquier atisbo de negociación. No me obligues a usar métodos que no desees, Elena. Sabes perfectamente de lo que soy capaz para proteger mi nombre y el de mi familia. Su mirada era un cuchillo helado que prometía un destino desolador. La amenaza no era solo velada, era un golpe directo a su vulnerabilidad, a su miedo a perder lo poco que tenía, a la estabilidad que había luchado por construir. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no apartó la mirada. Sabía que don Ricardo era capaz de todo, que su fortuna compraba lealtades y silenciaba conciencias, pero esta vez se encontraría con una voluntad inquebrantable, una mujer dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad y por el amor a su hermana y a su pequeño sobrino. Justo en ese momento, una ráfaga de flashes cegadores iluminó las ventanas del salón, seguida por el clamor de voces entremezcladas que venían de la entrada de la mansión. Señor de la Vega, pregunta sobre el escándalo. El sonido, amortiguado por los gruesos muros, aún así, era inconfundible. La prensa sensacionalista, alertada por algún chivatazo, ya acosaba la residencia. La reputación de don Ricardo, que tanto se había esforzado en proteger, ahora se veía amenazada por los titulares sedientos de morbo. Era el comienzo de la tormenta, la primera ola de un tsunami que prometía arrasar con todo a su paso, y Elena sintió como la presión externa se sumaba a la ya insoportable situación interna. El mundo comenzaba a mirar, y la verdad, aunque aún silenciada, buscaba desesperadamente una rendija para escapar y rebelarse. Al día siguiente, los periódicos y noticieros no hablaban de otra cosa. Las fotografías de la imponente mansión de La Vega, antes símbolo de un éxito inmaculado, ahora ilustraban titulares amarillistas que difamaban a Elena sin piedad. La empleada chantajista de los de La Vega, una historia de ambición y engaño, rezaba una primera plana, mientras otra la tildaba de oportunista y desequilibrada. La prensa, alimentada por rumores malintencionados y posiblemente por la misma influencia de don Ricardo, construía una narrativa falsa que la pintaba como una villana, una mujer sin escrúpulos que intentaba extorsionar al honorable millonario. Elena leía los artículos con el corazón encogido, sintiendo la humillación pública, pero también una furia creciente. No solo le robaban la paz, sino que le arrebataban su buen nombre, su única posesión verdadera, ante la mirada de una sociedad implacable. La mañana siguiente, don Ricardo, con su habitual arrogancia, la detuvo en el largo y solitario pasillo que conducía a la cocina. Era un espacio íntimo, diseñado para el ir y venir discreto del servicio, donde nadie más podía escuchar. Su mirada, fría e indiferente, recorrió a Elena de pies a cabeza, un gesto que la hacía sentir invisible, menos que nada. El bebé, ahora dormido plácidamente en una pequeña cuna, improvisada cerca de ella, era el único testigo silencioso de aquella nueva confrontación. Don Ricardo se recostó contra la pared de forma casual, pero su postura irradiaba una amenaza calculada. No había gritos, no había aspavientos, solo una calma tensa, mucho más aterradora, que auguraba una humillación sutil, diseñada para quebrar su espíritu sin dejar una marca visible. Era el preludio de un ataque verbal que la golpearía en lo más profundo de su ser. Elena, no olvides de dónde vienes. Tu origen humilde no te permite entender el mundo en el que nosotros nos movemos, espetó don Ricardo con una voz suave pero cargada de desprecio. Unos cuantos pesos más y todo esto se olvida. Te vas, te instalas donde quieras, y nadie más hablará de ti. Piensa en tu futuro, no en tonterías de verdad, que solo complican las cosas para todos. Las palabras, más filosas que cualquier cuchillo, hirieron la dignidad de Elena, recordándole su posición, su lugar en la jerarquía social. Era un ataque íntimo, directo a su autoestima,
un intento de reducirla a su condición de empleada para anular su voz. Pero cada insulto solo avivaba la llama de su determinación, fortaleciendo su convicción de que debía proteger al bebé y a la memoria de Sofía de la avaricia y el cinismo de aquel hombre. El desprecio de don Ricardo la quemaba por dentro, pero Elena no bajó la mirada. Sintió la punzada de la humillación, la vergüenza de que le recordaran su origen, pero al mirar al pequeño que dormía, una ola de coraje la inundó. «No es por dinero, señor», repitió con una voz que, aunque temblorosa, era firme. «Es por justicia, por la memoria de mi hermana». Su lealtad a Sofía y al bebé era inquebrantable, una fuerza más poderosa que todo el dinero y la influencia de los de la Vega. Ella era una mujer sencilla, sin fortuna ni apellidos rimbombantes, pero poseía una integridad que el millonario jamás podría comprar. La batalla de su corazón contra el cinismo del poder se libraba en el silencio de 1909. Aquel pasillo, y Elena sabía que no podía ceder, no cuando había una vida inocente de por medio. La batalla acababa de empezar, y el mundo ya había elegido sus bandos, con la prensa y la sociedad de la alta alcurnia en contra de Elena, la humilde empleada. Pero ella no se rendiría, no ahora que tenía la verdad más importante entre sus brazos. Cada humillación, cada insulto, solo cimentaba su determinación de luchar por el pequeño, de ser la voz de Sofía. ¿Qué otras estrategias maquiavélicas usaría don Ricardo para silenciarla? ¿Cómo podría una mujer sola enfrentarse a un imperio de mentiras y poder? ¿Y qué descubriría al amanecer, cuando la ciudad despertara para juzgarla una vez más? El camino sería largo y doloroso, pero Elena estaba dispuesta a recorrerlo por completo, pues la vida de su sobrino y la verdad de su hermana dependían exclusivamente de su inquebrantable valor. «Es una farsante. Esa mujer miente. El bebé es hijo de mi hermana, no de Leonor», gritaba Elena con la garganta rota, sus palabras ahogadas por el tumulto de los periodistas y el estruendo de los flashes. Los guardaespaldas de don Ricardo, como autómatas implacables, la arrastraban violentamente hacia la calle, sus rostros impasibles ante la desesperación que ella exhalaba con cada alarido. La falsa rueda de prensa, orquestada con maestría por el millonario para desmentir los rumores y aclarar que Elena era una desequilibrada, se convertía en un circo mediático, un escenario donde la verdad era silenciada brutalmente y la dignidad de una mujer pisoteada sin piedad. La escena se desarrolló en la entrada de la mansión de la Vega, bajo los mismos arcos de piedra que horas antes habían sido mudos testigos de un parto oculto. Los reporteros se abalanzaban como buitres sobre la imagen de Elena siendo expulsada, sus cámaras capturando cada gesto de su angustia, cada lágrima que surcaba su rostro. Los titulares del día siguiente no dejarían lugar a dudas. La chantajista había intentado irrumpir en un acto público, confirmando la versión de don Ricardo. La humillación era total, pública e ineludible. Elena sentía el peso de las miradas de desprecio, la condena silenciosa de una sociedad que prefería creer en la imagen intachable de un millonario antes que en la súplica desesperada de una empleada. Su corazón latía con una mezcla de ira y vergüenza, pero también con una determinación que crecía con cada injusticia, una fuerza que prometía no ceder ante la opresión, sin importar el dolor que tuviera que soportar. Don Ricardo, desde el podio, observaba la escena con una calma artificial, su boca articulando palabras de agradecimiento a la prensa por su comprensión ante la desafortunada situación. Por dentro, saboreaba la victoria, la certeza de que había neutralizado la amenaza de Elena. A su lado, Leonor, pálida y con una sonrisa forzada, asentía, actuando el papel de la víctima vulnerable, mientras en sus ojos brillaba un alivio gélido. La farsa se mantenía en pie, sostenida por el dinero, el poder y la credulidad de la opinión pública. Todo está bajo control, pensaba Ricardo, su mente ya en el siguiente paso para asegurar su legado. Pero la semilla de la duda, por más pequeña que fuera, ya había sido plantada en el inconsciente colectivo, y la verdad, aunque maltratada, aún respiraba. Elena, finalmente en la calle, sola y desamparada, sintió el frío del asfalto bajo sus pies descalzos, una metáfora de su vida en ese momento. Las miradas condescendientes de los transeúntes, los susurros de condena, todo la golpeaba como una ola gélida.
Pero al recordar el rostro inocente del bebé, la imagen de Sofía, una chispa de fuego se encendió en su pecho. No voy a permitirlo, no, se prometió a sí misma, con la voz casi inaudible. No silenciarán la verdad, no mientras tenga un aliento de vida. Mi sobrino merece saber la verdad, merece un nombre. Sofía merece justicia. La debilidad de su cuerpo contrastaba con la inmensa fortaleza de su espíritu. El valor que emergía de las profundidades de su ser. Con paso vacilante, Elena regresó a la modesta vivienda que compartía con otras empleadas en los barrios cercanos a las lomas, un contraste brutal con la opulencia de la mansión. Sus compañeras, aunque con miedo, la recibieron con miradas de compasión y admiración velada. «Elena, ¿estás bien? Te vimos en las noticias. ¡Qué horror!», exclamó una, mientras otra le ofrecía un vaso de agua. Elena, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, solo pudo negar con la cabeza. «Ellos quieren que me rinda, pero no lo haré», susurró. La soledad era abrumadora. El imperio de Ricardo se alzaba como una montaña inexpugnable, pero ella se aferraba a la dignidad, a la justicia. Por la noche, acunando una vieja foto de Sofía, Elena se dejó vencer por el llanto. «¿Qué hago, hermana? ¿Cómo se lucha contra un monstruo así?», se preguntó en voz alta, el eco de su dolor llenando el pequeño cuarto. El miedo, esa vieja debilidad, intentaba apoderarse de ella, susurrándole que se rindiera, que aceptara el dinero y desapareciera. Pero la imagen del bebé, su sobrino, se superponía a la de Sofía, un recordatorio constante de su promesa. «No, no lo haré. Buscaré ayuda. No estoy sola. La verdad tiene que salir a la luz, cueste lo que cueste». La convicción crecía, como un pequeño brote de esperanza en un terreno árido. Los días siguientes fueron un torbellino de intentos fallidos. Elena buscaba abogados que la representaran, pero las puertas se cerraban, una tras otra. Los nombres de los despachos más prestigiosos, aquellos que se anunciaban como defensores de la justicia, se negaban a tomar su caso, por conflictos de interés, por la complejidad del asunto, o simplemente con una mirada de lástima que gritaba: «No podemos contra don Ricardo de la Vega». La mano invisible del millonario se extendía por toda la ciudad, tejiendo una red de silencio y complicidad. La frustración la embargaba, pero su determinación solo se fortalecía con cada rechazo, cada puerta cerrada. «Nadie quiere ayudarme, nadie se atreve», pensó Elena, mientras caminaba por una calle bulliciosa, el sol de mediodía quemándole la piel. Una vieja valla publicitaria captó su atención. «Bufete jurídico La Balanza de la Justicia, defendiendo a los olvidados». Debajo, un número de teléfono. Era un despacho pequeño, modesto, lejos de las torres de cristal de los grandes consorcios. Su corazón dio un vuelco. Quizás allí, se dijo a sí misma, era un rayo de esperanza, diminuto, pero lo suficientemente brillante para guiar sus pasos. «No tengo nada que perder, solo la dignidad que ya casi me han arrebatado», pensó, marcando el número con manos temblorosas. Al día siguiente, Elena se encontró en una pequeña oficina, con muebles viejos y estantes repletos de libros. Frente a ella, un joven abogado de unos 30 años, llamado Miguel, la observaba con una curiosidad genuina. Sus ojos, a diferencia de los otros, no transmitían condena ni lástima, sino una chispa de idealismo. «Señorita Elena, por favor, cuénteme su historia desde el principio», dijo Miguel, su voz amable infundiendo una confianza que Elena no había sentido en días. «Sé que es un caso difícil, pero estoy dispuesto a escucharla sin prejuicios». Elena, con el corazón en un puño, comenzó a relatar la noche del parto, el lunar, la verdad. Miguel escuchaba atentamente, su rostro reflejando una mezcla de asombro y consternación. «Así que usted afirma que el bebé es su sobrino, hijo de su hermana Sofía y de don Ricardo, y que Leonor de la Vega fingió el embarazo», resumió el abogado al finalizar el relato de Elena. Ella asintió, las lágrimas brotando de sus ojos. «Lo juro, licenciado. Yo vi el lunar, el mismo de mi hermana, y Sofía siempre fue tan discreta, tan ingenua. Don Ricardo la engañó y ahora quiere borrar las pruebas». Miguel se levantó, caminando por la pequeña oficina. La magnitud del engaño, la desproporción de poder, era abrumadora. «Señora Elena, para probar esto, necesitaremos pruebas irrefutables», dijo Miguel,
deteniéndose frente a ella. Necesitamos el certificado de nacimiento de Sofía, quizás sus registros médicos que confirmen un embarazo, un análisis de ADN del bebé y de don Ricardo, y pruebas de que Leonor nunca estuvo embarazada realmente. La lista de requisitos era desalentadora, un camino empedrado de obstáculos. Pero don Ricardo lo tiene todo oculto, licenciado. Él es poderoso, controla todo, replicó Elena. La desesperanza. Regresando, Miguel le extendió la mano. Si esto es verdad, Elena, la justicia prevalecerá. No será fácil, pero no la dejaré sola. Miguel, un joven abogado con principios inquebrantables, se enfrentaba a su primer gran caso, un Goliat contra David en toda regla. Sabía que se arriesgaba, que enfrentarse a don Ricardo de la Vega podía arruinar su incipiente carrera, pero la injusticia en el relato de Elena lo había conmovido profundamente. Su idealismo, forjado en la lucha por los más desfavorecidos, le impedía darle la espalda. No tengo nada que perder salvo mi honor. Y el suyo, Elena, pensó. Si lo que dice es cierto, hay una vida inocente en juego, y la memoria de una mujer que fue engañada. Este es el tipo de batalla por la que me hice abogado. Su compromiso con la verdad era inquebrantable. Los días se convirtieron en semanas de ardua investigación. Miguel y Elena revisaban archivos, visitaban hospitales antiguos, intentaban rastrear a médicos que hubieran atendido a Sofía. Cada puerta que abrían parecía llevar a un callejón sin salida. La burocracia, la corrupción y, sobre todo, la omnipresente influencia de don Ricardo levantaban muros invisibles a cada paso. Es como si Sofía nunca hubiera existido, se lamentaba Elena una tarde, el desaliento pintado en su rostro. Don Ricardo ha borrado su rastro con el mismo esmero con el que se deshace de un problema, pero Miguel se negaba a ceder. No se desanime, Elena. Siempre quedan cabos sueltos. Le animaba. Miguel. Los grandes planes, por perfectos que parezcan, siempre tienen una fisura. Solo tenemos que encontrarla. Un día, mientras revisaban viejos registros de un pequeño hospital de maternidad en un barrio modesto, Miguel encontró un nombre. La doctora Clara Rojas, una obstetra ya retirada, que había trabajado allí muchos años. Podría ser una pista. Muchos acudían a este hospital porque era más discreto, lejos de los ojos de la alta sociedad. ¿Y su hermana no era de un barrio humilde? Sugirió Miguel, una chispa de esperanza en sus ojos. Elena recordó que Sofía, antes de trabajar para los de la Vega, había vivido en ese mismo barrio. Sí, licenciado. Sofía vivió cerca de aquí antes de entrar en la mansión. Ella era muy reservada. No le gustaban los hospitales grandes, dijo Elena, una emoción creciente en su voz. Doctora Clara Rojas. Quizás ella la conoció. La posibilidad de encontrar a alguien que pudiera testificar sobre el embarazo de Sofía les dio un nuevo impulso. La verdad oculta, comenzaba a mostrar una rendija por donde asomarse, un hilo que podía desentrañar la complicada madeja de mentiras. La búsqueda de la doctora Rojas no fue sencilla. Había dejado el hospital hacía años y su rastro se había difuminado. Pero Miguel, con una tenacidad admirable, no se rindió. Preguntó en farmacias antiguas, en mercados, en pequeñas tiendas del barrio, mostrando una foto de la doctora. Finalmente, una anciana le dio una dirección. Vive sola, en una casa, un poco alejada. Pobre mujer, la vida la ha golpeado, comentó. Elena y Miguel se dirigieron a la casa, el corazón latiéndoles con fuerza. Sabían que este encuentro podría ser crucial, el punto de inflexión en su batalla contra el Imperio de la Vega. Al llegar a la pequeña y modesta casa, una mujer anciana, de cabellos plateados y mirada cansada, les abrió la puerta. Era la doctora Clara Rojas. Después de presentarse, Elena, con voz temblorosa, le mostró una foto de Sofía. Doctora, ¿usted recuerda a esta joven? Se llamaba Sofía, mi hermana. Ella venía a este barrio, y quizás usted la atendió, suplicó Elena, sus ojos fijos en el rostro de la anciana. La doctora la miró con atención, luego la foto, y sus ojos se abrieron ligeramente, como si un recuerdo lejano se despertara de su letargo. La memoria, esa aliada impredecible, comenzaba a desvelar un secreto. La doctora Rojas tomó la fotografía con manos temblorosas. Sofía, sí, claro que la recuerdo, dijo con voz entrecortada, una mezcla de tristeza y melancolía en su mirada. Una joven dulce,
pero con una pena muy grande. Tuvo un embarazo complicado y venía aquí para que nadie se enterara. Me rogó discreción absoluta. Elena sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. La verdad estaba ahí, confirmada por una testigo. Doctora, ¿tendría usted algún registro? ¿Algo que demuestre que Sofía estuvo embarazada y dio a luz? Preguntó Miguel, su voz urgida por la emoción, consciente de la importancia de aquel descubrimiento. La anciana doctora asintió, lentamente. Guardo mis propios registros, por si algún día fueran necesarios. No confiaba en la burocracia del hospital, siempre tan desordenada. Siempre he guardado un expediente detallado de los casos especiales. Y el de Sofía, por su insistencia en el secreto, fue uno de ellos. Se dirigió a un viejo armario de madera, lleno de carpetas. Elena y Miguel intercambiaron miradas de asombro y esperanza. Aquel rincón humilde, alejado del lujo y el poder, guardaba la clave para desentrañar una de las mentiras más grandes de la alta sociedad mexicana. La justicia, a veces, se esconde en los lugares más inesperados. Mientras la doctora Rojas buscaba en sus archivos, Elena sintió una oleada de alivio y una tristeza profunda al mismo tiempo. Al fin, una prueba tangible, un testimonio irrefutable, pero también la punzada de saber que su hermana había llevado sola una carga tan pesada. Pobre Sofía, cuánto sufrimiento escondiste, pensó, un nudo en la garganta. Miguel observaba a la doctora, consciente del valor de cada segundo. El expediente de Sofía no solo era un documento, era la voz de una mujer silenciada, el grito de una verdad que pugnaba por salir a la luz, a pesar de los obstáculos. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Finalmente la doctora Rojas extrajo una carpeta amarillenta. Aquí está, dijo, entregándosela a Miguel. El expediente completo de Sofía, sus visitas, el progreso de su embarazo y el día del parto. Tuvo un niño, un varoncito hermoso. Elena tomó la carpeta con manos temblorosas, como si sostuviera un tesoro. En el interior, había notas escritas a mano, resultados de análisis, y lo más importante, una partida de nacimiento no oficial, firmada por la doctora, donde constaba la fecha, el nombre de la madre, Sofía, y una descripción del recién nacido, incluyendo el pequeño lunar. «Es él, es mi sobrino», exclamó Elena, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Miguel leyó el expediente con detenimiento, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y profesionalismo. «Esto es oro puro, Elena. Un testimonio directo y documentado de una profesional. Con esto, y si logramos un ADN, podremos desenmascarar a don Ricardo y a Leonor». El camino seguía siendo largo y peligroso, pero ahora tenían una dirección, una esperanza concreta. La verdad oculta, por fin, tenía un rostro, un nombre y una historia, lista para ser revelada al mundo, cueste lo que cueste. La lucha por la justicia, ahora, tenía herramientas poderosas, forjadas en la dignidad de una empleada y la integridad de un joven abogado. La noticia de que Elena y Miguel estaban buscando pruebas llegó a oídos de don Ricardo a través de sus espías. La calma que había mantenido se desvaneció, reemplazada por una furia fría y calculada. Esa mujer no se rinde, no entiende con el dinero ni con las amenazas, rugió a su jefe de seguridad. Quiero que la doctora Rojas desaparezca, y a ese abogado, pónganle un precio, que no sigan escarbando en mi vida. La maquinaria de su poder se activó una vez más, esta vez con una violencia más sutil, pero no menos efectiva. Ricardo no permitiría que una simple empleada destruyera el imperio que había construido con tanto esmero y mentiras. Los matones de don Ricardo no tardaron en aparecer. Una tarde, mientras Miguel salía de su oficina, dos hombres corpulentos lo abordaron. «Licenciado Vargas, don Ricardo le envía un mensaje», dijo uno de ellos, su voz ronca y amenazante. $100,000 y el olvido de esta mujer. Si no acepta, su carrera, su vida, podrían tener un giro muy desafortunado. Miguel los miró con firmeza, el miedo anidando en su estómago, pero su determinación era mayor. «Díganle a su patrón que mi precio no se compra con dinero. La justicia no tiene precio». La amenaza era palpable, pero Miguel sabía que no podía retroceder, no ahora que estaban tan cerca de la verdad. Al día siguiente, las consecuencias de la negativa de Miguel se hicieron patentes. Su pequeña oficina fue allanada,
Los expedientes revueltos, algunos documentos importantes desaparecidos. No se llevaron objetos de valor, solo papeles que podrían incriminar a don Ricardo. Era un mensaje claro, una advertencia contundente. «Quieren asustarnos, Elena, pero no lo lograrán», dijo Miguel, con una serenidad que apenas ocultaba su preocupación. «Tendremos que ser más astutos, guardar la información en lugares seguros. Pero esto solo demuestra que estamos en el camino». «Correcto. Su miedo es nuestra mayor prueba». La guerra se intensificaba, y los enemigos no jugaban limpio. La doctora Rojas también sintió la presión. Un coche oscuro se estacionaba frente a su casa día y noche. Llamadas anónimas y amenazas veladas buscaban intimidarla para que guardara silencio. Elena, al enterarse, se angustió. «Doctora, no quiero ponerla en peligro. Quizás deberíamos», comenzó Elena, pero la anciana la interrumpió. «No, mi niña. He visto demasiadas injusticias en mi vida. Y esta vez, la verdad debe salir a la luz. Estoy cansada de la impunidad de los poderosos. Seré su testigo, no lo dude». La doctora Rojas, con su frágil apariencia, demostró una valentía inquebrantable, una lección de dignidad para Elena. Mientras tanto, en la mansión de la Vega, la tensión era insoportable. Leonor, nerviosa, temía que la verdad saliera a la luz. «Ricardo, estoy asustada. Elena no se detendrá. ¿Y si lo descubre todo?», le decía a don Ricardo, su voz temblorosa. Él, con una frialdad glacial, la miraba. «No te preocupes. Nadie creerá a una empleada y a un abogado de barrio. Su palabra no vale nada contra mi influencia. Solo tenemos que actuar antes que ellos». Ricardo ya planeaba su siguiente movimiento para afianzar la farsa, para presentar al bebé como suyo, de Leonor, de manera oficial, antes de que cualquier prueba pudiera salir a la luz. Don Ricardo organizó un evento benéfico de gran envergadura en la mansión, una fastuosa gala que reuniría a lo más selecto de la sociedad mexicana. Su intención era usar esta plataforma para presentar públicamente al bebé como su legítimo heredero con Leonor. Un golpe maestro para silenciar cualquier rumor y consolidar su mentira. Una vez que la sociedad lo acepte, no habrá vuelta atrás, le confió a Leonor. Ella, aunque seguía sintiendo un nudo en el estómago, se aferró a la esperanza de que el plan funcionaría. El lujo desmedido de la mansión, el brillo de los diamantes y los vestidos de alta costura servirían de telón de fondo para la farsa. Elena y Miguel se enteraron del evento a través de los medios. «Esto es un problema, Elena. Don Ricardo quiere consolidar su mentira antes de que podamos actuar», dijo Miguel preocupado. «Tenemos que encontrar una manera de presentar nuestras pruebas antes o durante esa gala. Es nuestra única oportunidad de que la verdad tenga un impacto público, de que la sociedad no pueda ignorarla». Elena sentía el peso de la urgencia. El tiempo se agotaba. Tenían que arriesgarlo todo, hacer un movimiento audaz, o la verdad quedaría sepultada para siempre, bajo el velo de la opulencia y el poder. La batalla final se acercaba y debían estar listos. Miguel, con un plan audaz en mente, se reunió con Elena. «Tenemos que conseguir la prueba de ADN del bebé y de don Ricardo. Sin eso, el testimonio de la doctora Rojas es solo eso, un testimonio», le explicó el abogado. «La parte más difícil es obtener una muestra de don Ricardo sin que se entere». Elena, con los nervios de punta, asintió. «Pero, ¿cómo? Él es inaccesible, siempre rodeado de seguridad. No se le puede ni acercar». La tarea parecía imposible, pero Elena sabía que no había otra forma. «Tendré que volver a la mansión. Tendré que encontrar una forma, aunque sea lo último que haga», dijo con una determinación gélida. Volver a la mansión de la Vega, el lugar de tantas humillaciones y el escenario de su dolor, era como un tormento para Elena, pero el rostro de su sobrino le daba el valor necesario. Miguel elaboró un plan. Elena, aprovechando su conocimiento de la casa y sus rutinas, debía buscar cualquier objeto personal de don Ricardo que pudiera contener ADN. Un cepillo de dientes, un vaso sin lavar, un pañuelo. «Necesitamos una muestra mínima, Elena, pero que sea lo más discreta posible», le advirtió Miguel. Elena, disfrazada y con un miedo que le helaba la sangre, se preparó para infiltrarse en el corazón de la bestia, donde la verdad se ocultaba. Una noche, bajo el manto de 1920, la oscuridad y con el corazón en la garganta, Elena logró entrar furtivamente a la mansión. Cada sombra,
Cada crujido del suelo le parecía una amenaza. Se movía con la agilidad y el sigilo de quien conoce cada rincón de un lugar que fue su hogar, pero que ahora era un laberinto de peligros. Su objetivo, el despacho de don Ricardo, su santuario personal. Allí, donde él creía que sus secretos estaban a salvo, Elena buscaría la prueba que lo desenmascararía. La tensión era insoportable, su respiración agitada, mientras el tic-tac de un reloj antiguo resonaba como el latido de su propio miedo. Llegó al despacho de don Ricardo. El lujo se respiraba en cada detalle. Muebles antiguos, libros forrados en cuero, una lámpara de araña que proyectaba sombras danzantes. Elena sabía que no tenía mucho tiempo. Sus ojos buscaron febrilmente un objeto que pudiera contener una muestra de ADN. Vio un vaso de whisky a medio terminar en la mesa, junto a un puro apagado. Se acercó con sumo cuidado, sus manos temblorosas. Tomó el vaso, lo envolvió en un pañuelo de tela y lo guardó en su bolso. El puro también era una opción, pero el vaso le parecía más directo. El miedo le había dado alas, y la valentía, una astucia que nunca creyó poseer. Mientras Elena salía del despacho, una luz se encendió en el pasillo. Era Leonor. La prometida de don Ricardo, insomne por la preocupación, se dirigía a la cocina. Elena se ocultó rápidamente detrás de una enorme escultura, su corazón latiéndole a 1000 por hora. Escuchó los pasos de Leonor acercarse, luego alejarse. El miedo la paralizó. Estuvo a punto de ser descubierta. La tensión en el aire era asfixiante. Tras unos segundos que le parecieron eternos, Elena se atrevió a salir de su escondite y continuó su escape sigiloso de la mansión. Había logrado su objetivo, pero la adrenalina la mantuvo en vilo. Con el vaso en su poder, Elena se encontró con Miguel en un lugar seguro. «Lo tengo, licenciado», susurró, mostrándole el vaso envuelto. Miguel lo examinó con una mezcla de alivio y admiración. «Magnífico, Elena. Esto es crucial. Ahora lo llevaremos a un laboratorio de confianza para el análisis. Pero debemos actuar con la máxima discreción. Don Ricardo tiene ojos en todas partes». El laboratorio que Miguel había contactado era pequeño, pero reputado, y su dueño era un viejo colega de la universidad, un hombre de ciencia íntegro que valoraba la verdad por encima de todo. La cuenta atrás para la revelación de la verdad había comenzado. Los días de espera por los resultados del ADN fueron una tortura. Elena se consumía en la ansiedad, mientras Miguel intentaba mantener la calma, gestionando los detalles para el gran día de la gala. «Tenemos el testimonio de la doctora Rojas, Elena, y si el ADN confirma lo que sospechamos, tendremos una prueba irrefutable», le recordaba Miguel, intentando infundirle ánimo. Elena, sin embargo, sentía el peso de la responsabilidad, el miedo a que algo saliera mal, a que don Ricardo encontrara la manera de silenciarlos una vez más. La batalla de su corazón contra el cinismo del poder estaba a punto de llegar a su clímax. En la mansión, don Ricardo ultimaba los detalles de la gala. Invitaciones exclusivas, catering de lujo, orquesta en vivo. Todo debía ser perfecto para la presentación oficial de su hijo. Leonor, vestida con un diseño de alta costura, intentaba ocultar su nerviosismo con una sonrisa forzada. «Todo va a salir bien, Ricardo. Nadie sospechará nada», le aseguraba, más para sí misma que para él. Pero en el fondo, una pequeña voz le recordaba la mirada de Elena, sus palabras desesperadas, y un escalofrío le recorría la espalda. La verdad, como una bestia dormida, estaba a punto de despertar en el corazón de la opulencia. Finalmente, la llamada del laboratorio llegó. Miguel contestó con el corazón en un puño. Su rostro, al escuchar las palabras, se iluminó. «Elena, lo logramos. La prueba es concluyente», exclamó con una emoción contenida. Elena sintió que el mundo se detenía. «¿Y bien, licenciado? Dígame», urgió, con la voz ahogada por la expectativa. Miguel la miró, sus ojos llenos de triunfo. «Don Ricardo de la Vega es el padre biológico del bebé, y los resultados son irrefutables. La verdad, Elena, está de nuestro lado. Tenemos que actuar en la gala. Este es nuestro momento». La noticia le dio a Elena una fuerza sobrenatural, una determinación inquebrantable. Con la prueba de ADN en mano, Miguel y Elena comenzaron a trazar el plan final para la gala. Necesitaban infiltrarse, asegurarse de tener la atención de todos y presentar las pruebas de manera contundente.
La clave es el impacto, Elena. Que no puedan ignorarnos, que la verdad sea tan innegable que derrumbe su farsa al instante, explicó Miguel. Elena, ahora con una confianza renovada, asintió. No importa lo que pase, licenciado. No me detendré hasta que mi sobrino tenga su nombre y mi hermana. Su justicia. El escenario estaba listo para el enfrentamiento. Final, una batalla de David contra Goliat, donde la verdad era el único escudo y la dignidad, la única arma. La mansión de la Vega resplandecía esa noche con un fulgor casi cegador, un lujo desmedido que servía de telón para la farsa más grande. Cientos de invitados, la flor y nata de la alta sociedad mexicana, brindaban con champaña en copas de cristal, ajenos al drama que estaba por estallar. Don Ricardo, ataviado en un impecable smoking, sonreía con una suficiencia que rozaba lo insoportable, paseándose del brazo de una Leonor pálida y enjollada, cuyo nerviosismo apenas podía disimular con su risa falsa. La orquesta tocaba melodías clásicas, creando una atmósfera de irrealidad, mientras el aire se cargaba con el aroma a perfumes caros y a la fragilidad de un secreto a punto de ser descubierto. Era el escenario perfecto para un triunfo o una caída estruendosa. Don Ricardo se posicionó en el estrado principal, un micrófono en mano, su voz grave y potente resonando en el vasto salón. Estimados amigos, colaboradores, familia, comenzó con una sonrisa de depredador satisfecho. Esta noche celebramos no solo la prosperidad de nuestro legado, sino también el futuro de la familia de la Vega, un futuro que se ha materializado en la alegría de nuestro primogénito. La multitud aplaudió, ajena a la falsedad de sus palabras, creyendo ciegamente en la imagen de un patriarca honorable. Los flashes de las cámaras de la prensa, invitada para inmortalizar el momento, refulgían, capturando la que creían sería la imagen de una familia perfecta, un testamento de éxito inmaculado. Mientras tanto, entre la multitud de vehículos lujosos y la fila de sirvientes, Elena y Miguel esperaban su momento. Ella, disfrazada con un uniforme de catering, llevaba en su interior no solo el vaso de whisky crucial, sino también el expediente de Sofía y la prueba de ADN, ocultos bajo su delantal, su corazón latiéndole como un tambor de guerra. Miguel, a su lado, también se había infiltrado con una credencial falsa, su rostro serio y su mirada escrutadora, analizando cada detalle de la seguridad de don Ricardo. El momento se acerca, Elena. Mantén la calma, le susurró el abogado, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. El miedo se mezclaba con una determinación férrea en los ojos de Elena. Y ahora, el momento que todos esperaban, anunció don Ricardo, extendiendo una mano hacia Leonor, quien sostenía al bebé, arropado en una manta de seda, su pequeño rostro, dormido ajeno a la tempestad que se cernía. El millonario tomó al niño en sus brazos, alzándolo ligeramente, como si fuera un trofeo. Les presento a nuestro hijo, el pequeño Ricardo de la Vega, la continuidad de nuestra estirpe, nacido del amor más puro y sellado por este certificado de nacimiento que aquí ven, completamente oficial. Mostró un documento pulcramente enmarcado, mientras la gente se deshacía en vítores y felicitaciones, celebrando la mentira sin saberlo, sumergida en la hipocresía de la alta sociedad. En ese instante, una figura menuda, con los ojos llenos de fuego y el rostro marcado por la angustia y el cansancio, rompió la barrera de seguridad que protegía a la élite. «Deténganse, no es cierto, todo es una farsa», gritó Elena, su voz, aunque quebrada por la emoción contenida durante tanto tiempo, resonó por encima de la música y las risas, silenciando de golpe el vasto salón. Los invitados se giraron, estupefactos, al ver a la empleada desequilibrada, que los periódicos sensacionalistas habían denigrado con tanta saña. Su aparición fue un golpe directo a la solemnidad de la escena, un cisne negro irrumpiendo violentamente en un ballet perfectamente orquestado, destrozando la ilusión de un cuento de hadas con la cruda realidad de su desesperación. Su presencia una bofetada a la hipocresía reinante. El rostro de don Ricardo, antes exultante, se contrajo en una mueca de furia incontrolable. Sus ojos, helados y mortíferos, buscaron a los guardias. «Seguridad, saquen a esta mujer de aquí, ahora mismo», bramó. Su voz apenas contenida por el decoro social. Dos enormes gorilas se abalanzaron sobre Elena,
intentando arrastrarla con brusquedad. La escena era brutal, un recordatorio de la violencia con la que el poder silenciaba la verdad. Elena se resistía, sus manos aferradas al bolso. El documento de la verdad, un escudo precario contra la embestida de la mentira. La tensión era palpable, un presagio de la tormenta que se desencadenaría. Justo cuando los guardias estaban a punto de sacar a Elena, Miguel Vargas, el joven abogado, se interpuso con una agilidad sorprendente. «¡Alto ahí! Esta mujer está bajo mi protección legal, y lo que tiene que decir es de suma importancia para esta familia y para la sociedad», exclamó Miguel, su voz clara y autoritaria, deteniendo en seco a los guardias. Mostró una placa de abogado, real y oficial, que los hizo dudar. La audacia del joven abogado desconcertó a la seguridad, que no esperaba tal osadía en un lugar tan exclusivo, un desafío directo a la autoridad de don Ricardo, dejando a los invitados en un silencio expectante. Elena, liberada por un instante, se recompuso y miró directamente a los ojos de don Ricardo, y luego a la multitud atónita. «Señor de la Vega, deje de mentirle a estas personas, a este niño. Este bebé es mi sobrino, es el hijo de mi hermana Sofía, a quien usted engañó. No es de Leonor, ella fingió todo», exclamó con una fuerza inusitada, su voz resonando en el silencio sepulcral del salón. Sus palabras, directas y punzantes, perforaron el manto de la hipocresía, sembrando la duda en los corazones de los invitados, quienes ahora la observaban con una mezcla de curiosidad, desconcierto y una pizca de temor ante la explosiva revelación. Don Ricardo recuperó parte de su compostura, su arrogancia intacta a pesar del ataque. «Ridículo, absolutamente ridículo», bufó, riendo con desdén. «Esta pobre mujer, como ya informaron los medios, es una desequilibrada que intenta extorsionar a mi familia. Su hermana, una simple empleada que falleció hace años, no tiene nada que ver aquí. Ella es una oportunista que quiere dinero y arruinar mi nombre», sentenció con una voz fría y despreciativa, buscando descreditarla una vez más ante la audiencia, esperando que su influencia y el peso de su estatus social ahogaran la verdad con una oleada de mentiras cuidadosamente tejidas. Miguel no perdió un instante. «No mienta, don Ricardo. Tenemos pruebas irrefutables. Aquí está el testimonio notariado de la doctora Clara Rojas, obstetra que atendió a Sofía durante su embarazo», anunció Miguel, alzando un documento sellado. «Ella confirma que Sofía dio a luz un varón en su clínica, manteniendo la discreción que usted exigía. Sus registros médicos y personales detallan cada etapa de la gestación, un embarazo que Leonor de la Vega, su prometida, jamás experimentó. La doctora es una testigo íntegra que, a pesar de las amenazas de usted, ha decidido decir la verdad, señor». El murmullo de los invitados se hizo más fuerte. La duda comenzaba a corroer la fachada. Leonor, hasta ese momento con una sonrisa forzada, palideció. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y buscó la mirada de don Ricardo con desesperación. El suelo de la farsa se agrietaba bajo sus pies y su respiración se aceleró, traicionándola. Sus manos temblaban incontrolablemente, incapaces de ocultar el terror que la invadía. El lujo de su vestido, antes un símbolo de estatus, ahora parecía una jaula, asfixiándola con el peso de la mentira que había urdido. «Ricardo, por favor», susurró, su voz casi inaudible, una súplica muda para que él, de alguna manera, detuviera la inminente caída, la verdad que amenazaba con destruirla por completo. «Y en cuanto a ese certificado oficial que usted presenta, don Ricardo», continuó Miguel, con una voz que cortaba el aire como un bisturí, «permítame decirle que es tan falso como la sonrisa de su prometida. Hemos verificado con el registro civil que no existe ningún registro de nacimiento de un niño bajo el nombre de Leonor de la Vega en las fechas que usted implica. Los sellos y firmas son una burda falsificación, un intento desesperado por cubrir la verdad con un papel sin valor. Usted ha manipulado documentos públicos para mantener su farsa», acusó Miguel, alzando la voz para que todos los invitados escucharan la magnitud del engaño, cada palabra una estocada al corazón de la mentira. Elena, con la garganta apretada por la emoción, levantó una foto antigua de Sofía,
una imagen de una joven hermosa y sonriente. Esta es Sofía, mi hermana. Ella era una mujer buena, trabajadora, que confió en usted, don Ricardo, dijo Elena, sus ojos anegados en lágrimas, pero su voz firme. Ella fue la madre de ese bebé, la verdadera madre. Usted la sedujo, la engañó, y luego la dejó sola con un hijo, y ahora quiere borrarla de la historia, robarle a su propio hijo para salvar su reputación, exclamó, con un dolor tan profundo que conmovió incluso a los coracios más duros de la audiencia, revelando la tragedia personal detrás del escándalo público. Pero lo más devastador, lo que no puede negarse, es la ciencia, anunció Miguel, sacando un sobre sellado. Aquí, señoras y señores, tengo los resultados de una prueba de ADN de paternidad, una muestra obtenida del bebé y otra de don Ricardo de la Vega. Hizo una pausa dramática, mirando a los ojos atónitos de don Ricardo. Los resultados son concluyentes, al 99.9%. Don Ricardo de la Vega es el padre biológico del bebé, y la madre no es Leonor, sino Sofía, cuya identidad está documentada en el expediente de la doctora Rojas. La verdad ha hablado, sentenció, su voz resonando con la fuerza de la justicia. Un silencio sobrecogedor se apoderó del salón. Las copas de champaña se detuvieron a mitad de camino. Las conversaciones cesaron abruptamente. Don Ricardo, antes tan arrogante, ahora estaba petrificado. Su rostro, antes una máscara de frialdad, se desfiguró por el shock y la humillación. Sus ojos, antes llenos de poder, ahora reflejaban un miedo primario, la comprensión de su caída inminente. El mundo que había construido con mentiras, con dinero, con influencia, se desmoronaba en ese instante, ante la mirada atónita de todos los que lo habían admirado y temido. Su cuerpo temblaba. La derrota era tan aplastante que casi podía tocarse. Leonor, viendo la mirada de la multitud, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Es una mentira. Yo lo di a luz. Yo soy la madre», chilló, su voz aguda y desesperada, mientras intentaba aferrarse a la última brizna de su engaño. Pero Miguel, con una mirada implacable, le interrumpió. «Señorita de la Vega, los registros médicos de la doctora Rojas también demuestran su completa ausencia de cualquier embarazo. Ni una sola visita, ni un solo control prenatal. Su vientre, que hoy luce tan esbelto en 1900, ese hermoso vestido, nunca llevó a este niño. Usted engañó a todos por ambición, por una herencia que no le pertenecía», sentenció el abogado, exponiendo la bajeza de su farsa. Las reacciones fueron inmediatas. Un murmullo furioso se extendió por el salón, transformándose rápidamente en exclamaciones de indignación. «Es posible. Don Ricardo, qué escándalo», se escuchaba entre los invitados. Los periodistas que antes capturaban la imagen de la familia feliz, ahora se abalanzaban sobre el drama. Los flashes cegaban sin piedad, documentando cada momento de la deshonra. La reputación inmaculada de don Ricardo se hizo añicos. Su imagen de hombre honorable se desplomó en pedazos, arrastrando consigo la credibilidad de todo su imperio, bajo el escrutinio implacable de una sociedad que ahora veía su verdadera cara. En medio del caos y la indignación, un pequeño gemido se alzó, débil pero audible, el llanto del bebé en brazos de don Ricardo. Era un sonido puro, inocente, que cortó el aire tenso como una navaja. El sonido de la pequeña vida, ajena a la tormenta que sus padres desataban, sirvió como un recordatorio brutal de la verdadera víctima de toda aquella farsa, un ser indefenso, cuya existencia había sido manipulada y utilizada como una pieza más en el ajedrez del poder y la ambición. Su llanto, un lamento mudo, fue el eco de la justicia que por fin se abría paso entre las sombras. Don Ricardo, con el rostro descompuesto y la voz temblorosa, finalmente cedió. «Basta, basta ya», gritó, con un hilo de voz que apenas se le escuchaba. Soltó al bebé, casi dejándolo caer, y Leonor lo sostuvo en el último momento. «Sí, es mi hijo y de Sofía», admitió, con cada palabra un veneno que le quemaba la garganta. Una humillación pública que nunca imaginó. Su imperio, su reputación, todo se derrumbaba ante sus ojos. El todopoderoso millonario, acostumbrado a dominar, ahora era un hombre quebrado, forzado a confesar una verdad que intentó enterrar bajo
montañas de dinero y mentiras. Elena sintió una oleada de alivio y tristeza al mismo tiempo. Las lágrimas corrieron por su rostro, no solo de alegría por la justicia, sino también por el recuerdo de Sofía. Había logrado lo imposible: enfrentarse al poder, desenmascarar la mentira y rescatar la dignidad de su hermana y de su sobrino. Miró al bebé, ahora en los brazos de Leonor, quien lo sostenía como si fuera un objeto ajeno. Mi amor, mi pequeño, pensó Elena, la promesa de protegerlo, latiéndole en el pecho con una fuerza inquebrantable, una victoria personal que valía más que todas las riquezas del mundo, forjada en su amor incondicional. La humillación de don Ricardo fue total y devastadora. Los invitados, antes sus aduladores, ahora lo veían con desprecio, susurrando y señalando. La prensa, antes cómplice de su fachada, ahora publicaría su caída sin piedad. Su nombre, que antes significaba poder y éxito, ahora sería sinónimo de escándalo y engaño. La gala, concebida para consolidar su mentira, se había convertido en el escenario de su destrucción pública, la caída de un ícono, el ocaso de un imperio. Don Ricardo, antes el rey de las lomas, ahora era un hombre humillado, su trono de mentiras hecho pedazos ante los ojos de todos. Si esta historia de valor y justicia te ha conmovido profundamente, y si crees que la verdad siempre debe prevalecer, te invitamos a compartir este relato para que llegue a más corazones que necesitan esperanza. La batalla estaba ganada, pero el camino hacia la verdadera reparación apenas comenzaba. La dignidad de una mujer humilde había derribado la fachada de un millonario, y ahora, con la verdad al descubierto, era el momento de reconstruir, de sanar las heridas y de forjar un legado de amor para ese pequeño ser que, ajeno a todo, seguía siendo el centro de esta conmovedora historia, el símbolo de un futuro de justicia. El estruendo de los flashes aún resonaba en la memoria de Elena, y el rostro descompuesto de don Ricardo era la imagen de una derrota aplastante. La humillación pública había sido completa, sin paliativos, un torrente de vergüenza que ninguna fortuna podía mitigar. Sin embargo, en medio del caos, Elena sentía una calma extraña, la paz que solo la verdad, finalmente revelada, podía traer. Su sobrino, el pequeño Ricardo Sofía, ahora estaba a salvo, y su existencia ya no sería un secreto vergonzoso, sino un testimonio de la justicia. La batalla estaba ganada, pero Elena sabía que la verdadera lucha, la de construir un futuro digno para el niño, apenas comenzaba, exigiendo una fuerza que ya estaba dispuesta a entregar. Los días posteriores a la gala fueron un frenesí de titulares y especulaciones. Don Ricardo de la Vega, el intocable magnate, se había convertido en el hazmerreír de la alta sociedad, su nombre sinónimo de engaño. Miguel, el joven abogado, no perdió el tiempo. Con la evidencia irrefutable en mano, inició los procesos legales para asegurar que Elena obtuviera la custodia legal del niño y que don Ricardo cumpliera con las reparaciones adecuadas. Las reuniones fueron tensas. Don Ricardo, aunque abatido, seguía siendo un lobo herido, intentando negociar cada detalle, pero la contundencia de las pruebas y la implacable determinación de Miguel no le dejaban margen de maniobra, obligándole a enfrentar la realidad. Una semana después, don Ricardo convocó una rueda de prensa, esta vez sin el brillo de la gala, con un tono sombrío y un semblante pétreo. Ante las cámaras, con la voz apenas audible y el orgullo herido, anunció: «Reconozco al niño como mi hijo legítimo, Ricardo Sofía de la Vega, y en honor a su madre, Sofía, a quien lamento haber dañado en el pasado, crearé la Fundación Sofía de la Vega para niños desamparados». Su voz sonaba hueca, una confesión arrancada a la fuerza. Elena lo observaba desde la distancia, el corazón encogido. No era remordimiento genuino, sino una estrategia para salvar los restos de su reputación. Pero para Elena, el nombre de 1900, Sofía, finalmente pronunciado con dignidad, era una pequeña victoria en sí misma. La noticia de la fundación fue recibida con sorpresa y cinismo por la sociedad, que no creía en la repentina generosidad de don Ricardo. Sin embargo, para Elena, era una oportunidad. La premisa decía que ella estaba ahí para la dignidad de los vulnerables, y esta fundación, aunque nacida de la mentira, podía convertirse en un faro de esperanza si se gestionaba con integridad. Licenciado Miguel, debemos asegurarnos de que esta fundación sea real.
Que no sea solo una fachada, le dijo Elena a Miguel. La memoria de mi hermana merece un legado verdadero, no otra de las farsas de don Ricardo. Su nombre no debe ser manchado por más engaños. Miguel, con su idealismo intacto, asintió. Así será, Elena. Lucharemos para que la Fundación Sofía de la Vega sea un refugio genuino. Pondremos a personas honradas al frente, y usted, si lo desea, podría supervisarla, asegurándose de que cada centavo llegue a los niños que lo necesitan. Elena sintió una punzada de esperanza. Era un camino nuevo, una forma de transformar el dolor en un propósito, de honrar a Sofía de la mejor manera posible, no solo como una víctima, sino como el motor de una nueva vida, una vida de servicio. La dignidad de su hermana, por fin, comenzaba a ser reparada, no con dinero, sino con justicia social. Los trámites para la custodia de Ricardo Sofía fueron largos y emotivos. Leonor, humillada y abandonada por don Ricardo, desapareció de la vida pública, su rastro borrado por el escándalo. Elena, por su parte, demostró ante los jueces su inquebrantable amor y la pureza de sus intenciones. Este niño es mi sangre, su madre fue mi hermana. Le daré el amor y la verdad que merece, aquello que su padre le negó, declaró Elena, con la voz quebrada pero llena de convicción. Su humildad, su honestidad, contrastaban con la frialdad de los abogados de Ricardo, y conmovieron a la corte. Finalmente, el juez dictaminó a su favor, otorgándole la custodia legal del pequeño Ricardo Sofía. El día que Elena llevó a Ricardo Sofía a su modesto hogar, fue un momento de inmensa alegría y una profunda tristeza. Alegría por tener a su sobrino, por poder ofrecerle un hogar lleno de amor, y tristeza por el vacío que Sofía había dejado. Mi pequeño, serás amado y sabrás la verdad de tu madre, de su bondad y de su fuerza, le susurró Elena, acunándolo. Era una promesa silenciosa, un juramento de amor y protección. El pequeño, Ricardo Sofía, ajeno a la complejidad de su origen, sonreía en sus brazos, un faro de esperanza en un futuro incierto, pero que Elena estaba decidida a construir con dignidad. Una tarde, mientras observaban al pequeño Ricardo Sofía jugar en el modesto jardín de la casa de Elena, Miguel la miró con ternura. Elena, has demostrado una valentía que pocos poseen. Tu corazón es tan grande como tu fuerza. Admiro tu nobleza, tu lealtad, tu amor incondicional por tu hermana y por este niño. Elena se sonrojó, conmovida por sus palabras. Miguel tomó su mano, sus ojos brillando con una emoción sincera. Desde el primer día que te conocí, supe que eras diferente. Me inspiraste a luchar por la justicia, por lo correcto. Elena, me he enamorado de ti. ¿Me permitirías ser parte de tu vida, de la vida de Ricardo Sofía? Elena lo miró, el corazón latiéndole con fuerza. Había pasado tanto tiempo luchando, sintiendo miedo y soledad, que apenas se había permitido pensar en el amor. Miguel había sido su roca, su aliado incondicional. Sus ojos reflejaban la misma honestidad y calidez que ella tanto valoraba. Miguel, susurró, las lágrimas asomándose a sus ojos. No puedo pedir más a la vida que tu amor y tu apoyo. Sí, quiero que formes parte de nuestras vidas, que construyamos juntos este futuro. En ese momento, en medio de la sencillez de su hogar, el amor floreció, un brote de esperanza que prometía sanar las heridas del pasado. El abrazo fue tierno y lleno de promesas. Miguel sacó una pequeña caja de su bolsillo. No es un diamante, Elena, sino una semilla, un símbolo de nuestro amor que crecerá y dará frutos, dijo, abriendo la caja para revelar un anillo sencillo, de plata, con un pequeño árbol grabado. Prometo amarte, protegerte a ti y a Ricardo Sofía, y construir contigo una vida de verdad y dignidad. Elena, conmovida, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Aceptó el anillo, el símbolo de un compromiso no con la opulencia, sino con el amor verdadero, con la promesa de una vida forjada en valores, no en riquezas. Los meses siguientes vieron la Fundación Sofía de la Vega tomar forma. Elena, con el apoyo de Miguel, se involucró de lleno en su creación, asegurándose de que cada proyecto, cada donación, cada ayuda, estuviera dirigida con el corazón. Don Ricardo, bajo la atenta mirada de sus abogados y del escrutinio público, aportaba los fondos necesarios, aunque nunca se involucró emocionalmente. La mansión de la Vega, aunque no cambiaba de dueño, se convertía
en un símbolo de la lucha, del triunfo de la verdad. Elena, la empleada humilde, ahora era una fuerza respetada, una voz para los que no tenían voz. 5 años después, la Fundación Sofía de la Vega era un referente nacional. De sus oficinas, situadas en lo que antes era una ala de servicio de la Mansión de la Vega, una ironía que nadie ignoraba, se gestionaban centros de acogida, becas de estudio y programas de apoyo para miles de niños desamparados en todo el país. La Mansión de la Vega, que había sido escenario de intrigas y mentiras, ahora era un símbolo de redención y esperanza. Un enorme mural en la entrada principal, diseñado por los propios niños, honraba a Sofía, su mirada dulce y fuerte inspirando a todos los que entraban. Un recordatorio constante de que la verdad, por más oculta que estuviera, siempre encontraba su camino para iluminar las sombras. Elena, ahora con 42 años, era una mujer plena y respetada. Su rostro, antes marcado por la angustia y el miedo, irradiaba una serenidad y una fuerza que conmovían a todos. Se había casado con Miguel, y su amor se había fortalecido con los años, cimentado en el respeto mutuo, la complicidad y el compromiso compartido con la justicia social. Juntos, habían construido un hogar cálido y lleno de amor, donde Ricardo Sofía, ahora un niño vivaz de 5 años, crecía feliz, rodeado de afecto y de la verdad de su origen, conociendo a su madre biológica a través de las historias y el legado de su tía. Ricardo Sofía era un niño despierto y cariñoso, con la mirada penetrante de Elena y una sonrisa que recordaba a la dulce Sofía. Conocía la historia de su madre, de su valentía y del amor inquebrantable de su tía Elena. Nunca le faltó amor ni verdad, y aunque llevaba el apellido de la Vega, su corazón y su espíritu estaban forjados en la dignidad de Sofía y en el amor de Elena y Miguel. La opulencia de la mansión ya no era un peso, sino el lugar donde la vida de su madre fue honrada, un espacio transformado por el amor y la justicia. Él era el legado vivo de la verdad que había emergido de las sombras más profundas. Don Ricardo de la Vega, aunque conservaba su fortuna, vivía una existencia solitaria. Su imperio seguía en pie, pero su reputación nunca se recuperó. La sociedad lo toleraba, pero ya no lo admiraba. Cumplía con sus obligaciones hacia la fundación, un pago por su silencio y una penitencia forzada. La altivez que lo definía había sido reemplazada por una frialdad más profunda, un vacío que ninguna riqueza podía llenar. Leonor, por su parte, se desvaneció por completo de la vida pública, su nombre olvidado, su ambición convertida en una amarga lección, una sombra de lo que alguna vez quiso ser. La Mansión de la Vega, ese bastión de la opulencia, había cambiado. Las risas de los niños de la fundación llenaban ahora sus pasillos, sus talleres ocupaban los antiguos salones de fiestas, y los jardines, antes escenario de galas vacías, se habían transformado en huertos comunitarios y espacios de juego. Las paredes, antes mudos testigos de mentiras, ahora resonaban con las promesas de un futuro más justo. Elena, al ver a Ricardo Sofía correr por aquellos espacios, sentía la plenitud de la vida. Había salvado a su sobrino, honrado a su hermana, y encontrado el amor en el camino, demostrando que la dignidad no tiene precio. Si esta historia de valor y justicia te ha conmovido profundamente, y si crees que la verdad siempre debe prevalecer, te invitamos a compartir este relato para que llegue a más corazones que necesitan esperanza. La vida de Elena, de Miguel y de Ricardo Sofía se convirtió en un faro para muchos, un testimonio de que, sin importar cuán poderoso sea el engaño o cuán humilde sea el defensor de la verdad, la luz siempre encuentra su camino para disipar las sombras. Una historia de amor, resiliencia y la inquebrantable fe en que la justicia, tarde o temprano, siempre triunfa. El sol poniente teñía de oro los jardines de la Fundación Sofía de la Vega. Elena y Miguel, tomados de la mano, observaban a Ricardo Sofía reír a carcajadas mientras jugaba con otros niños. La silueta imponente de la mansión se alzaba detrás de ellos, ya no como un símbolo de opresión, sino de un legado transformado. La verdad siempre encuentra el camino, incluso en el corazón de la opulencia, susurró Elena, una frase que se había convertido en su credo. La imagen final se centró en Ricardo Sofía, un niño feliz,
cuyo futuro brillante era la prueba viviente de que el amor y la justicia siempre prevalecen. El estruendo de los flashes aún resonaba en la memoria de Elena, y el rostro descompuesto de don Ricardo era la imagen de una derrota aplastante. La humillación pública había sido completa, sin paliativos, un torrente de vergüenza que ninguna fortuna podía mitigar. Sin embargo, en medio del caos, Elena sentía una calma extraña, la paz que solo la verdad, finalmente revelada, podía traer. Su sobrino, el pequeño Ricardo Sofía, ahora estaba a salvo, y su existencia ya no sería un secreto vergonzoso, sino un testimonio de la justicia. La batalla estaba ganada, pero Elena sabía que la verdadera lucha, la de construir un futuro digno para el niño, apenas comenzaba, exigiendo una fuerza que ya estaba dispuesta a entregar. Los días posteriores a la gala fueron un frenesí de titulares y especulaciones. Don Ricardo de la Vega, el intocable magnate, se había convertido en el hazmerreír de la alta sociedad, su nombre sinónimo de engaño. Miguel, el joven abogado, no perdió el tiempo. Con la evidencia irrefutable en mano, inició los procesos legales para asegurar que Elena obtuviera la custodia legal del niño y que don Ricardo cumpliera con las reparaciones adecuadas. Las reuniones fueron tensas. Don Ricardo, aunque abatido, seguía siendo un lobo herido, intentando negociar cada detalle. Pero la contundencia de las pruebas y la implacable determinación de Miguel no le dejaban margen de maniobra, obligándole a enfrentar la realidad. Una semana después, don Ricardo convocó una rueda de prensa, esta vez sin el brillo de la gala, con un tono sombrío y un semblante pétreo. Ante las cámaras, con la voz apenas audible y el orgullo herido, anunció: «Reconozco al niño como mi hijo legítimo, Ricardo Sofía de la Vega, y en honor a su madre, Sofía, a quien lamento haber dañado en el pasado, crearé la Fundación Sofía de la Vega para niños desamparados». Su voz sonaba hueca, una confesión arrancada a la fuerza. Elena lo observaba desde la distancia, el corazón encogido. No era remordimiento genuino, sino una estrategia para salvar los restos de su reputación. Pero para Elena, el nombre de Sofía, finalmente pronunciado con dignidad, era una pequeña victoria en sí misma. La noticia de la fundación fue recibida con sorpresa y cinismo por la sociedad, que no creía en la repentina generosidad de don Ricardo. Sin embargo, para Elena era una oportunidad. La premisa decía que ella estaba ahí para la dignidad de los vulnerables. Y esta fundación, aunque nacida de la mentira, podía convertirse en un faro de esperanza si se gestionaba con integridad. Licenciado Miguel, debemos asegurarnos de que esta fundación sea real, que no sea solo una fachada, le dijo Elena a Miguel. La memoria de mi hermana merece un legado verdadero, no otra de las farsas de don Ricardo. Su nombre no debe ser manchado por más engaños. Miguel, con su idealismo intacto, asintió. Así será, Elena. Lucharemos para que la Fundación Sofía de la Vega sea un refugio genuino. Pondremos a personas honradas al frente, y usted, si lo desea, podría supervisarla, asegurándose de que cada centavo llegue a los niños que lo necesitan. Elena sintió una punzada de esperanza. Era un camino nuevo, una forma de transformar el dolor en un propósito, de honrar a Sofía de la mejor manera posible, no solo como una víctima, sino como el motor de una nueva vida, una vida de servicio. La dignidad de su hermana, por fin, comenzaba a ser reparada, no con dinero, sino con justicia social. Los trámites para la custodia de Ricardo Sofía fueron largos y emotivos. Leonor, humillada y abandonada por don Ricardo, desapareció de la vida pública, su rastro borrado por el escándalo. Elena, por su parte, demostró ante los jueces su inquebrantable amor y la pureza de sus intenciones. Este niño es mi sangre, su madre fue mi hermana. Le daré el amor y la verdad que merece, aquello que su padre le negó, declaró Elena, con la voz quebrada pero llena de convicción. Su humildad, su honestidad, contrastaban con la frialdad de los abogados de Ricardo, y conmovieron a la corte. Finalmente, el juez dictaminó a su favor, otorgándole la custodia legal del pequeño Ricardo Sofía. El día que Elena llevó a Ricardo Sofía a su modesto hogar fue un momento de inmensa alegría y una profunda tristeza. Alegría por tener a su sobrino, por poder ofrecerle un hogar lleno de amor, y tristeza por el vacío que Sofía había dejado. Mi pequeño, serás amado.
y sabrás la verdad de tu madre, de su bondad y de su fuerza, le susurró Elena, acunándolo. Era una promesa silenciosa, un juramento de amor y protección. El pequeño Ricardo Sofía, ajeno a la complejidad de su origen, sonreía en sus brazos, un faro de esperanza en un futuro incierto, pero que Elena estaba decidida a construir con dignidad. Una tarde, mientras observaban al pequeño Ricardo Sofía jugar en el modesto jardín de la casa de Elena, Miguel la miró con ternura. Elena, has demostrado una valentía que pocos poseen. Tu corazón es tan grande como tu fuerza. Admiro tu nobleza, tu lealtad, tu amor incondicional por tu hermana y por este niño. Elena se sonrojó, conmovida por sus palabras. Miguel tomó su mano, sus ojos brillando con una emoción sincera. Desde el primer día que te conocí, supe que eras diferente. Me inspiraste a luchar por la justicia, por lo correcto. Elena, me he enamorado de ti. ¿Me permitirías ser parte de tu vida, de la vida de Ricardo Sofía? Elena lo miró, el corazón latiéndole, con fuerza. Había pasado tanto tiempo luchando, sintiendo miedo y soledad, que apenas se había permitido pensar en el amor. Miguel había sido su roca, su aliado incondicional. Sus ojos reflejaban la misma honestidad y calidez que ella tanto valoraba. Miguel, susurró, las lágrimas asomándose a sus ojos. No puedo pedir más a la vida que tu amor y tu apoyo. Sí, quiero que formes parte de nuestras vidas, que construyamos juntos este futuro. En ese momento, en medio de la sencillez de su hogar, el amor floreció, un brote de esperanza que prometía sanar las heridas del pasado. El abrazo fue tierno y lleno de promesas. Miguel sacó una pequeña caja de su bolsillo. No es un diamante, Elena, sino una semilla, un símbolo de nuestro amor que crecerá y dará frutos, dijo, abriendo la caja para revelar un anillo sencillo, de plata, con un pequeño árbol grabado. Prometo amarte, protegerte a ti y a Ricardo Sofía, y construir contigo una vida de verdad y dignidad. Elena, conmovida, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Aceptó el anillo, el símbolo de un compromiso no con la opulencia, sino con el amor verdadero, con la promesa de una vida forjada en valores, no en riquezas. Los meses siguientes vieron la Fundación Sofía de la Vega tomar forma. Elena, con el apoyo de Miguel, se involucró de lleno en su creación, asegurándose de que cada proyecto, cada donación, cada ayuda, estuviera dirigida con el corazón. Don Ricardo, bajo la atenta mirada de sus abogados y del escrutinio público, aportaba los fondos necesarios, aunque nunca se involucró emocionalmente. La mansión de la Vega, aunque no cambiaba de dueño, se convertía en un símbolo de la lucha, del triunfo de la verdad. Elena, la empleada humilde, ahora era una fuerza respetada, una voz para los que no tenían voz. 5 años después, la Fundación Sofía de la Vega era un referente nacional. De sus oficinas, situadas en lo que antes era una ala de servicio de la mansión de la Vega, una ironía que nadie ignoraba, se gestionaban centros de acogida, becas de estudio y programas de apoyo para miles de niños desamparados en todo el país. La mansión de la Vega, que había sido escenario de intrigas y mentiras, ahora era un símbolo de redención y esperanza. Un enorme mural en la entrada principal, diseñado por los propios niños, honraba a Sofía, su mirada dulce y fuerte inspirando a todos los que entraban. Un recordatorio constante de que la verdad, por más oculta que estuviera, siempre encontraba su camino para iluminar las sombras. Elena, ahora con 42 años, era una mujer plena y respetada. Su rostro, antes marcado por la angustia y el miedo, irradiaba una serenidad y una fuerza que conmovían a todos. Se había casado con Miguel, y su amor se había fortalecido con los años, cimentado en el respeto mutuo, la complicidad y el compromiso compartido con la justicia social. Juntos, habían construido un hogar cálido y lleno de amor, donde Ricardo Sofía, ahora un niño vivaz de 5 años, crecía, feliz, rodeado de afecto y de la verdad de su origen, conociendo a su madre biológica a través de las historias y el legado de su tía. Ricardo Sofía era un niño despierto y cariñoso, con la mirada penetrante de Elena y una sonrisa que recordaba a la dulce Sofía. Conocía la historia de su madre, de su valentía y del amor inquebrantable de su tía Elena.
Nunca le faltó amor ni verdad, y aunque llevaba el apellido de la Vega, su corazón y su espíritu estaban forjados en la dignidad de Sofía y en el 1900 amor de Elena y Miguel. La opulencia de la mansión ya no era un peso, sino el lugar donde la vida de su madre fue honrada, un espacio transformado por el amor y la justicia. Él era el legado vivo de la verdad que había emergido de las sombras más profundas. Don Ricardo de la Vega, aunque conservaba su fortuna, vivía una existencia solitaria. Su imperio seguía en pie, pero su reputación nunca se recuperó. La sociedad lo toleraba, pero ya no lo admiraba. Cumplía con sus obligaciones hacia la fundación, un pago por su silencio y una penitencia forzada. La altivez que lo definía había sido reemplazada por una frialdad más profunda, un vacío que ninguna riqueza podía llenar. Leonor, por su parte, se desvaneció por completo de la vida pública. Su nombre olvidado, su ambición convertida en una amarga lección, una sombra de lo que alguna vez quiso ser. La mansión de la Vega, ese bastión de la opulencia, había cambiado. Las risas de los niños de la fundación llenaban ahora sus pasillos. Sus talleres ocupaban los antiguos salones de fiestas, y los jardines, antes escenario de galas vacías, se habían transformado en huertos comunitarios y espacios de juego. Las paredes, antes mudos testigos de mentiras, ahora resonaban con las promesas de un futuro más justo. Elena, al ver a Ricardo Sofía correr por aquellos espacios, sentía la plenitud de la vida. Había salvado a su sobrino, honrado a su hermana, y encontrado el amor en el camino, demostrando que la dignidad no tiene precio. Sí, esta historia de valor y justicia te ha conmovido profundamente, y si crees que la verdad siempre debe prevalecer, te invitamos a compartir este relato para que llegue a más corazones que necesitan esperanza. La vida de Elena, de Miguel y de Ricardo Sofía se convirtió en un faro para muchos, un testimonio de que, sin importar cuán poderoso sea el engaño o cuán humilde sea el defensor de la verdad, la luz siempre encuentra su camino para disipar las sombras. Una historia de amor, resiliencia y la inquebrantable fe en que la justicia, tarde o temprano, siempre triunfa. El sol poniente teñía de oro los jardines de la Fundación Sofía de la Vega. Elena y Miguel, tomados de la mano, observaban a Ricardo Sofía reír a carcajadas mientras jugaba con otros niños. La silueta imponente de la mansión se alzaba detrás de ellos, ya no como un símbolo de opresión, sino de un legado transformado. La verdad siempre encuentra el camino, incluso en el corazón de la opulencia, susurró Elena, una frase que se había convertido en su credo. La imagen final se centró en Ricardo Sofía, un niño feliz, cuyo futuro brillante era la prueba viviente de que el amor y la justicia siempre prevalecen.